Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge de León. Bienvenidos a nuestra presentación sobre la literatura. Hoy hablaremos sobre la literatura abordando temas importantes como es el arte, las bellas artes, los 9 capítulos importantes del Señor Presidente, así como las funciones y géneros de la literatura. Gracias, Jorge. Hola a todos, mi nombre es Mari Paz. En este video vamos a darles una visión general sobre las bellas artes, la literatura como un medio de expresión. Después de eso vamos a profundizar un poco cómo estas artes afectan al ser humano, pero también vamos a conocer las diversas funciones de la literatura. También vamos a agregar un poco al final y abordaremos sobre los géneros literarios y los movimientos literarios en la obra del señor presidente. Algo que es importante abordar es que la literatura es una forma de arte. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje, ideas para transmitir emociones y realidades, como lo vemos en la obra del señor presidente, que claramente vemos cómo este personaje tan famoso que es Miguel Ángel Asturias utilizar distintas formas de expresión para transmitir lo que estaba sucediendo en esa época. Tienes razón, mira, yo pienso que la literatura nos permite comunicar, pero también puede ser utilizado como una denuncia, así como lo podemos ver en la obra del señor presidente. La literatura es un arte y el arte nos permite ver a través de los ojos de otros. Podemos conocer el mundo a través de los ojos de otros y esto es lo que nos quiere hacer saber Miguel Ángel Asturias en este libro. Y también entender diversas formas de pensar y hasta cuestionar nuestras propias creencias y nuestros valores. Eso es totalmente cierto. Al leer la obra literaria podemos ver que Miguel Ángel Asturias era bastante creativo y que no solo utilizó simples palabras para transmitir, sino fue un poco más allá de utilizar, que más adelante vamos a ver, importantes cosas como el surrealismo y el realismo mágico, ¿sí? Pero te quiero compartir una de las funciones que considero yo que esta obra literaria tiene. Ya hablamos un poco del arte, de cómo se relaciona la literatura con el arte. Ahora hablemos de las funciones que yo puedo identificar dos rápidamente. Una es la función social y otra la función de compromiso. Ahora, porque te hablo de la social y te quiero hablar acerca de una frase que habla de alumbra, lumbrero, luz de alumbre. ¿Qué quiere decir esto? Habla textualmente de Luzbel es el diablo, ¿sí? Y el alumbre es como que la oscuridad que se está viendo en ese lugar llegue la luz, ¿sí? Porque si tú hablas o si tú te acuerdas y lees el capítulo 1 del señor presidente, él habla de cómo se está viviendo una situación difícil, la opresión, la escasez, la violencia en ese lugar. Entonces, claramente es una función social. ¿Por qué? Porque la función social te transmite el contexto, lo que sucedió en ese momento, ¿sí? Y luego tenés una función de compromiso, y me voy al capítulo 5, que se le conoce como ese animal, y ahí relata y denuncia la forma en que eran tratadas las personas que cometían un error. Por ejemplo, la persona que estaba con el señor presidente, que ingresó después de que tuvo la reunión el doctor Barreño, y él comete un error de botar la tinta en un documento que me imagino que era bastante importante, por eso el presidente reaccionó así, o es simplemente el hecho de que él, pues hablemos de chapinmente, le valía. Entonces vemos en esta historia de que lo que hizo el señor presidente fue llamar a uno de sus colaboradores y le dije llévate ese animal y le pegas 200 palos, ¿va? Entonces ahí podemos ver una clara agresión de lo que era cometer un sencillo error en esa época. Yo considero que también en este capítulo de ese animal se puede como la frialdad del señor presidente, porque cuando la empleada de él llega y le dice lo han matado a 200 palos y que lo mataron, él así como sí, y verdad, así como tú decís, le valía. Pero mira, yo considero que Miguel Ángel Asturias en esta obra utiliza el poder de la palabra escrita. Literal, las palabras tienen poder y aquí lo podemos ver.
para que pues conozcamos y cuestionemos la realidad política que tenía esa época. Pero creo que también nos invita a reflexionar sobre el impacto de una dictadura, así como tú lo mencionabas. Sin duda, como tú decís, las principales funciones literarias que podemos ver en esta obra es la social, porque comparte un hecho histórico y verídico que sucedió en nuestro país, ¿verdad? Sí, 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 totalmente cierto. Para no extendernos demasiado, vamos a los géneros literarios y ahí pues solo podemos identificar uno claramente, que es el género literario narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque narra historias y acontecimientos que sucedieron, ¿verdad? Narra los momentos, narra no solo, por ejemplo, cómo era una dictadura del lado negativo viéndolo de la población, sino también narra cómo era una dictadura para las personas que eran amigas del señor presidente, ¿verdad? Entonces, para mí es un género narrativo. A pesar Mira, yo también de que es, perdón, que es una novela. Entonces eso le da como el sello de que fijo es narrativo. Mira, yo considero que el señor presidente se resume en surrealismo y realismo mágico. Y me podrás decir, pero ¿cómo es eso, verdad? Mira, el surrealismo lo podemos ver en el capítulo 9, que es El ojo de vidrio. Aquí vemos cómo la conciencia de Genaro lo perseguía por todos lados. Literalmente, eso no, o sea, eso no es real, eso es surrealismo. La conciencia se manifestaba a través de un ojo que lo seguía por todos lados después de presenciar la muerte del pelele. Era su misma conciencia diciéndote, tú sabes quién lo hizo. Y el realismo mágico lo podemos ver en el capítulo 4, Cara de Ángel, donde describe a Cara de Ángel como tan bello y malo como Satán. O sea, imagínate que sabes describir al diablo, ¿me entendés? Literal, era un diablo. Pero bueno, estos movimientos no solo han influenciado en la literatura guatemalteca, sino también han influenciado profundamente en la literatura latinoamericana. En el señor presidente, el realismo mágico se usa para explorar entre la realidad y la fantasía. Imagínate que como diríamos en Guate, qué nivel el Miguel Ángel Asturias para mezclar esas dos, porque nos refleja la complejidad del régimen, dictatorial en esa época. Sí, algo que me llama mucho la atención de su realismo y realismo mágico es que él utilizó estos dos movimientos. ¿Por qué? Para llamar la atención del lector, para atraer la atención del lector, porque bien voy a poder decir, la culpa persiguió a Genaro, o bien voy a poder decir, llegó este favorito del presidente, pero no, él utilizó el realismo mágico, el surrealismo, para atraer la atención. ¿Por qué te digo esto? Porque inmediatamente cuando yo leí el título me imaginaba que era una persona con un ojo literalmente de vidrio, y cuando te das cuenta que no es así y que es la culpa y que ese es surrealismo, es qué cabrón, qué genio. Entonces eso sí quería mencionar, complementando lo que tú dijiste. Ahora vamos un poco más a la temática de lo que se basa en los primeros 9 capítulos del señor presidente, ¿sí? Para eso te quiero compartir un breve resumen de lo que para mí se desarrolla en los 5 capítulos del señor presidente, y por eso quiero tocar pues únicamente los títulos. ¿Por qué? Porque cada título te describe el acontecimiento o lo que se vive, o el hecho histórico, o la ubicación donde se desarrolla esto, ¿sí? Y para iniciar, te voy a compartir el primer capítulo, que es el portal del Señor. Ya anteriormente lo dije, hay una frase que me llamó bastante la atención, que es alumbre, luz de alumbre. Y después desarrollar un poco más la frase, pues no voy a profundizar en esto. Piedra alumbre. De piedra alumbre. Entonces yo estas frases lo asimilo rápidamente, que ya vas más adelante y te das cuenta y habla de cómo era el régimen, qué se vivía en esa época. Entonces, esta obra o este capítulo para mí era Miguel Ángel Asturias diciendo, o sea, necesitamos luz en este lugar, o sea, necesitamos, porque hay mucha tiniebla, y la tiniebla es todo lo contrario a lo bueno, ¿va?
Entonces ahí te habla claramente de lo que estaba sucediendo en ese régimen, ¿sí?